¿Estamos todos? A ver, ¿qué hay en la puerta? ¿No? Vale, pues muchas gracias a todos por venir. Gracias por venir a este acto organizado entre Podem Catalunya y con la colaboración del Círculo de Podemos Tarrasa. Vamos a realizar una exposición de los distintos proyectos que han querido venir para presentar su candidatura a secretario general y al Consejo Ciudadano Autonómico. Entonces, el acto funcionará de la siguiente manera. Está dividido en dos bloques. El primer bloque será un bloque expositivo donde cada candidatura tendrá 3 minutos para exponer cada uno de los documentos que presenta. 3 minutos para empezar por el organizativo, 3 minutos para el documento político y 3 minutos para el documento feminista. En estos 45 minutos que le dedicaremos al primer bloque, podéis ir escribiendo preguntas en unas tarjetas que están ahí al final de la sala y los compañeros Sergio y Celia los irán recogiendo para el segundo bloque. En el segundo bloque, las preguntas que hayáis hecho y que estén escritas en las tarjetas se las iremos presentando a los compañeros. Podéis hacer dos tipos de preguntas. Cada pregunta tiene que estar enfocada a uno de los 3 bloques, o bien al organizativo, o bien al político, o bien al documento de igualdad, pero podéis hacer o bien preguntas enfocadas a una candidatura concreta, o bien preguntas genéricas que responderán todos. Cada uno tendrá 2 minutos para responder, bien sea preguntas genéricas o preguntas concretas para ellos. Al final, cada candidatura tendrá 1 minuto para exponer conclusiones. El minuto lo podéis hacer aquí, en el atril, o mejor dicho, lo haréis aquí. El resto lo podéis hacer como queráis. Lo podéis hacer de pie, lo podéis hacer sentados, podéis venir aquí, como queráis. Esperemos que este acto sirva para aclarar un poco las dudas y para que cada proyecto pueda exponer su proyecto de dirección a Podem Catalunya. Y sin más, bueno, a vosotros os iré avisando. Cuando os queden 30 segundos os avisaré, y cuando quede 0 pues también os avisaré. Espero que vaya todo muy bien y gracias una vez más por venir. Empezamos por el bloque organizativo y empezará Guillermo, ¿no?, de la candidatura Entre Todos Podem. Se acopla con el baffle. Se acopla con el baffle. Sí. A la trila. Cuando los pidan ya las entregáis. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer que hayáis venido todos los que hayáis podido. Además, dada la problemática que se ha generado para crear este debate y las ausencias que hay. Pero bueno, vamos con el documento organizativo, que el tiempo es justo. Nuestra candidatura es una candidatura de base, es una candidatura que emana de los círculos, es una candidatura pura y dura de Podemos, de la experiencia personal en nuestros círculos. Yo provengo de un círculo pequeño, como es el pueblo de San Fost, en el que hemos ido trabajando con un perfil municipalista. Entonces, este documento organizativo esencialmente defiende el municipalismo como la base de construir nuestro partido. Como puntos destacados de nuestro documento tenemos lo que sería una creación de las coordinadoras comarcales para crear una estructura que cohesione el territorio, ya que la ausencia de esa organización en el partido desde nuestros orígenes pues nos ha llevado a que poco a poco nos hemos ido diluyendo no sabemos ni qué hacemos ni qué somos, y gente que se incorpora nueva a los círculos acaba encontrándose desmotivada porque no encuentra en nosotros esa organización o ese sitio donde ellos pueden desarrollar una representación política. Entonces, esas coordinadoras comarcales lo que fomentarán será pues principalmente, sobre todo en municipios donde las estructuras de los círculos no existen, donde es complicado implantar el partido, favorecer y apoyar a que esos militantes que están en municipios pequeños o que se sienten invisibilizados
en el territorio, pues puedan acudir a un espacio común donde, con la colaboración de los distintos círculos de la comarca y la gente que componga ese órgano, pues podamos construir ese círculo que sería al fin y al cabo la pretensión. Es decir, en Cataluña hay 947 municipios, tendríamos que visibilizar 947 círculos, por decir un global. Cambiando de punto, también queremos desde organización crear unos canales de participación para que los militantes participen del día a día del partido, unos canales donde, bueno, pues se puede interactuar con los representantes del partido, y bueno, ya luego si tenéis alguna duda, pues está Alberto, que es el que conoce un poquito más el tema de canales. Y luego, por último, me quedan 30 segundos, creemos en lo que sería la creación de una escuela de formación para instruir y fabricar esos representantes que tienen que ser los candidatos de Podemos en las próximas municipales, porque nosotros solo visibilizamos que lo que estamos haciendo aquí es decidir unas primarias de Podemos para presentarnos como Podemos a las próximas municipales. Todo lo demás ya llegará y ya lo afrontaremos. Muchas gracias, Guillermo. Ahora es el turno de Cristian. Veremos a ver si no le hace falta levantarse. Sí, voy. No, sí, ya me voy mejor. Sí. Vamos a ver prevenir que curar. Cuando diga más. Vale, yo me llamo Cristian Medrano, estoy en el círculo de Podemos Moller, llevo militando desde 2014, así que nunca he tenido ningún cargo orgánico en este sentido, con mucho he estado colaborando a nivel comarcal. Así que justamente voy a empezar a promocionar las coordinadoras comarcales que tengo pensado hacer. Me gustaría hacer una por comarca. En el caso de que hubiera menos de 5 círculos por comarca, me gustaría que se singularan más comarca para que tuvieran un poquito más de previsión y anticiparse a la hora de hacer política en ciertos territorios. También me gustaría que este tipo de comarcales se usara para promocionar candidaturas a nivel municipal, que creo que es una de las carencias que podemos tener ahora a nivel municipal, sobre todo a la hora de conseguir alcaldías. En este sentido, de cara al nuevo sujeto político y demás, me gustaría contemplar la presentación de candidaturas municipales y que se decidiera a nivel comarcal por el hecho de tener en cuenta los consejos comarcales y diputaciones. Creo que tenemos que prevenir esto, no podemos ser tan cafres en según cada cosa. Y en este sentido, sobre todo, quiero que haya una mayor cohesión a la hora de resolución de problemas, que esa sería la intención de este tipo de comarcales. Entonces, en esta línea sería hacer estructuras intermedias, tanto a nivel comarcal, a nivel de diputación, a nivel provincial, y luego una que sería más a nivel autonómico, que sería prácticamente homologar una reunión de secretarios generales y tener algún tipo más de representación. En pocas palabras, esto a nivel de coordinadoras comarcales. Luego he estado escuchando a Guillermo el tema de la participación y demás. Creo que en este sentido el canal de participación sería una buena idea, y también creo que a nivel municipal se tendría que visibilizar más los logros que se consiguen a nivel municipal, ya sea una remuneración del agua en un municipio o, por ejemplo, poder hacer temas de regularización de los precios del alquiler, ya que tenemos una burbuja. Creo que sería bastante conveniente, y sobre todo visibilizar los logros. Al fin y al cabo estamos aquí para hacer cambios, no estamos aquí para pillar 4 cargos y ya está. Y luego, de cara a la escuela de formación, que ha dicho Guillermo, yo también tengo un proyecto similar. En este caso, me gustaría que se potenciara bastante más los sectoriales, creo que tienen que ser la base política de esta formación. Y en este sentido, me gustaría que no solamente se tuvieran en cuenta los sectoriales, que hubiera una mayor cohesión entre la Secretaría de Formación, la política y la organización. Más que nada para el hecho de crear más círculos sectoriales, y también, obviamente, que sean un poco también los especialistas de ciertas bases políticas. En principio, yo creo que con esto ya hay. Sí, yo creo que sí. ¿Qué candidatura eres? El kamikaze independiente. ¿Perdón? El kamikaze independiente. Cristian se presenta, o sea, solo presenta la candidatura a secretario general. Sí, me presento solo. A título personal. Todas las ideas son mías. Ahora le toca a María Martínez, de la candidatura Som Podem Catalunya. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la asistencia de todas las personas que estamos hoy aquí. Es domingo, un domingo festivo y
y es complicado venir por temas de conciliación, pero hay gente que sí venimos y es de agradecer. En segundo lugar, también agradecer a la organización, sobre todo a Miquel, que en estos tiempos que corremos y con estos tiempos electorales es complicado organizar un debate, buscar un sitio, etc. De todas formas, desde Som Podem Catalunya valoramos que no se dan las condiciones necesarias y suficientes para la altura de este partido un debate a las primarias de Barcelona. Por responsabilidad hemos venido, porque creemos que hay que venir, que hay que escuchar, que hay que apoyar al partido. Nosotras aspiramos a gobernar este partido, pero creemos que por aforo, por publicidad, porque faltan, digamos, las figuras centrales de cada lista, faltan la mitad de las candidaturas, no se dan las condiciones suficientes para que este debate se produzca. Por eso nosotras ahora nos vamos a retirar, vamos a escuchar igual todas las propuestas organizativas del resto de compañeros y compañeras, porque creemos que es lo que hay que hacer por responsabilidad. De todas formas, esperamos que el día 4 de abril todos los problemas que hay ahora, por ejemplo, no hay medios de comunicación, casi no hay público, aunque los que estamos aquí somos muy importantes, ¿verdad? Pero somos pocos para la importancia del debate. Entonces espero que estas cosas, que son tan importantes para que exista realmente un proceso democrático y transparente, se solventen el 4 de abril, entendiendo, por supuesto, que es complicado para la organización hacerlo en tan poco tiempo. Y no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Sí. No, así ya la deja. Yo Ahora es el turno de Jaime Durael, ¿no? De la candidatura Antunes Podem. Bueno, en primer lugar, pues agradecer sobre todo a la gente que habéis venido. Como comentaban, en un domingo festivo, complicado de llegar. Agradecer a las candidaturas que han querido venir a proponer, igual que nosotras. Y sin más voy a emplear el tiempo en explicar un poco el documento organizativo que nosotros proponemos y con el que nos presentamos. Es un documento organizativo muy pensado y elaborado sobre un diagnóstico previo de la organización de lo que es Podem Catalunya. En Podem Catalunya hemos detectado que hay una falta, una merma en la estructuración de la organización. Está estructurada de una forma débil y eso ha conllevado multitud de problemas a la hora de conjugar las fuerzas todos a una. Nuestra propuesta organizativa, además de crear una estructura organizativa sólida desde los cimientos y que nos permita coordinar todos los engranajes de una organización política que aspira a gobernar y por lo tanto con toda la seriedad, hemos estructurado diferentes propuestas. A nivel de círculos, para nosotros es importante que los círculos recuperen todo el trabajo, la conexión con la sociedad, con los movimientos sociales, con los movimientos civiles, con las asociaciones de vecinos. Para nosotros lo fundamental es que el círculo, en tanto que sea el primer nexo del partido con la sociedad, se articule de esa forma, siempre respetando la soberanía de los círculos y su autonomía. Para nosotros eso es importante y por lo tanto no apostamos por un intervencionismo muy directo sobre los círculos, sino el empoderamiento propio de los círculos en su labor de nexo con la sociedad. También proponemos que las portavocías de los círculos sean consideradas casi al mismo nivel que los secretarios generales para obtener todo tipo de información y conexión con la organización. Proponemos también coordinadoras, como otras candidaturas he podido escuchar, y también tenemos propuestas de tipo organizativo, de tipo formativo. La escuela de formación, nosotros hemos hecho una propuesta de formación, de una escuela de formación permanente. Pensamos que la formación no es una cuestión de ofrecer una formación especializada solo en un tema, sino continuada en el tiempo, para que eso nos permita crear cuadros políticos, pero también nos permita empoderar a la gente, empoderar a la vez a nuestros vecinos y vecinas. Y esa escuela de formación permanente tenemos la idea de dotarla económicamente con recursos a través del Instituto 25, a través de una propuesta seria que creemos que tiene amplias posibilidades de adquirir fondos que permita poderla llevar a cabo. También las instituciones queremos llevarlas a la calle
y hacer llegar las propuestas de los círculos de una forma bilateral entre los círculos y los cargos públicos. Bueno, se me acaba el tiempo, pero también en transparencia, en mediación de conflictos, hay un montón de propuestas y estamos muy orgullosas de todo nuestro documento organizativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Recordad que podéis ir haciendo preguntas. Ahora entraremos en el siguiente bloque, que es en los que cada candidatura nos explicará su documento político. Empezamos por Guillermo o Ana López, nos faltaron dos, de Entre Todos Poder. El político. El documento político, sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo también quiero agradecer a Podem Tarrasa el esfuerzo que ha hecho y a la organización por poder hacerlo. Y también queremos decir que sabemos que entre todas las candidaturas al final todos somos compañeras y compañeros, que en todas las candidaturas hay gente válida y que sabemos que cuando pase esto nos tendremos que unir como una piña para tirar Podemos hacia adelante. Y lo siguiente. Sigo porque si no... Bueno, el por qué nace esta candidatura es porque evidentemente nos hemos vuelto a diversificar mucho, hay muchas candidaturas. Lo ideal hubiera sido una candidatura realmente de Podemos fuerte y que tirara el partido hacia adelante, pero nosotros pensamos que para poder llevar un proyecto hacia adelante tienes que tener un objetivo político común. El objetivo político común solo lo puedes tener con la gente con la que tienes una afinidad política, fuera de que puedas tener afinidades personales. Entonces, bueno, hay una candidatura que dice transversal, la Antume Podem, ¿no? Pero bueno, sabemos que dentro de esa candidatura pues hay personas con las que realmente hemos tenido muchos problemas precisamente en círculos para tirar hacia adelante objetivos políticos comunes. En muchos territorios lo saben, hay gente en esa candidatura que ha tenido muchos problemas en muchos territorios y entonces pues nosotros decidimos hacer una candidatura realmente con gente de Podemos, como le ha dicho Guillermo, gente de círculos que sabemos lo que es estar en la calle partiéndote la cara y defendiendo un proyecto común que es un Podemos de Podemos estatal. Y defendiendo la República Española, no la República Catalana, porque para esto ya hay otros partidos de izquierdas que son la CUP, que es un partido de izquierdas que defiende la República Catalana. Entonces, si quieres llegar a las clases populares y defender sus derechos, tienes que tener muy claro el objetivo político. No podemos estar diciendo, nosotros tenemos un proyecto social brutal, el documento, pues no el documento político, el programa político de las elecciones de Podemos es un proyecto brutal socialmente, pero si en unas elecciones nos están preguntando ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y nosotros le estamos diciendo, te estamos haciendo una casa maravillosa, unas habitaciones, que es nuestro proyecto social, pero no contestamos a lo que la gente quiere escuchar, que es independencia sí, independencia no, el segundo paso no nos lo escuchan, porque no le estamos contestando a la primera pregunta. Vale, pensamos que esa es la causa por la que hemos perdido tantos votos. Teníamos 11 diputados, hemos bajado a 8 porque seguimos sin contestarle a la gente lo que quiere saber. Y luego pensamos de la relación que tenemos que tener con Cataluña en Comú, ¿cuál? Porque es un partido autonómico donde las decisiones que toman se toman dentro del ámbito autonómico y nosotros somos un partido estatal, no lo podemos olvidar. Yo quiero hacer una pregunta. Ahora te voy a Cristian, que hoy va a trabajar mucho. No, pero es que por algo. Un momento. A ver. Cuando tú digas. ¿Alguien puede grabar, por favor? Se está grabando. Vale. Vale, cuando digas. ¿Ya? Vale, voy a empezar hablando de nuevo sujeto político, que es uno de los temas que creo que tendríamos que tratar como organización. Creo que la creación de ese nuevo sujeto político es una cagada, hablando claro. Principalmente porque se estaría viendo claramente que no se defiende, se defiende la plurinacionalidad, pero no se entiende. De hecho, la plurinacionalidad radica en reconocer las particularidades de cada territorio, ya sea a nivel cultural, a nivel de lengua y demás. Al fin y al cabo, aquí por ejemplo tenemos San Jordi o cosas como la castañada.
Y en Andalucía tienen cosas como la Feria de Abril en Sevilla. Entonces, el hecho de no reconocer este tipo de particularidades no es lo mejor, teniendo en cuenta el nivel de partidos que somos. Al fin y al cabo, nosotros empezamos a salir en 2014 porque las cosas no se estaban haciendo precisamente bien. Por lo tanto, como nuestro partido representa una ilusión y una cierta manera de hacer las cosas, por lo menos se supone, yo creo que no deberíamos de estar en ese nuevo sujeto político. Podemos hacer confluencia, pero cada uno con su organización interna. Luego, de cara a la independencia, hablando claro, yo creo que cohesionar la sociedad catalana es complicado, pero no es imposible. De hecho, yo no estoy de acuerdo con hacer la independencia, lo dejo claro desde ya. Y creo que para romper el panorama político catalán, porque si no lo rompemos, al fin y al cabo no vamos a sacar una mierda, asumámoslo. En este sentido, yo creo que lo que habría que hacer es apostar por tres líneas. Una, que yo la vería más tanto a nivel económico como a nivel de derechos sociales. En este sentido, por ejemplo, para que os hagáis una idea de que venir con propuestas nuevas, y creo que una de las propuestas nuevas, por ejemplo, podría ser la creación de una asignatura que fuera enseñar lenguaje de programación en las escuelas, ofimática, que incluso se pudieran hacer proyectos de inteligencia artificial. Al fin y al cabo, si nos avanzamos a nivel de tecnología, los demás países no comen, esto tenemos que saberlo. Entonces, en este sentido, esta sería una línea. Luego intentaría hacer lo mismo que hizo Nelson Mandela en los años 90 con el tema de la paz y el deporte, en concreto el rugby, con los Springboks, Invictus, una película buenísima, la recomiendo. Y en este sentido me gustaría hacerlo a través de una Eurocopa en 2028 y con intentar albergar la sede de los Juegos Olímpicos en Barcelona en 2032. De hecho, teniendo en cuenta el nivel de candidaturas que se pueden presentar, no es nada fácil, es bastante factible que lo podamos asumir. Al fin y al cabo, Madrid no va a ganar porque compite tanto en infraestructura como en cultura. Infraestructuras, Dubái, ya miras tú cómo compites contra eso. Y a nivel de cultura, cada país tiene su cultura. Entonces, en este sentido, si conseguimos trasladar el conflicto de la independencia, el conflicto de la cohesión social respecto a Cataluña y tirar esa baza para conseguir esos Juegos Olímpicos, bastante factible. Y luego también el otro punto sería hacer un debate. Vale, sí, voy rápido. Sería hacer un debate, ya sea con Puigdemont y Junqueras, yo prefiero los dos, hablando del tema de independencia. Aparte que se demostraría claramente que no somos independentistas, voy a hacer un referéndum, pero tenemos que asumir que hace falta 3/5 partes en ambas cámaras. Así que en ese sentido tenemos que tener la opción de poder resolver el conflicto con referéndum o sin referéndum, si no, nos vamos a poner una mierda. Y en este sentido yo creo que es lo que tendríamos que hacer, así que yo me comprometo, si salgo como secretario general, cosa que, me quiero los 30 segundos de antes, en el tema de hacer ese debate, hablando de independencia, tampoco es tan complicado, podríamos poner cuestiones encima de la mesa como resoluciones de la ONU, con el conflicto de Kosovo, o mirar conflictos internacionales, de intereses internacionales, a través de tener esa jurisprudencia a nivel de independencia. Por eso, en principio, ya no hace falta ni asumir el tema de que quedemos fuera de la Unión Europea, porque eso es asumir, eso es sí o sí, con referéndum o sin referéndum. Y ya está. Ahora vas a exponer el documento político de Autores Podem, Jaime Duran. Disculpo a mi compañera María, que se ha encontrado indispuesta al último momento y me ha tocado hacer partida doble hoy. Bueno, sin más, la propuesta política que nosotras y nosotros presentamos con esta candidatura de Autores Podem, partimos de dónde venimos, hacemos un diagnóstico. En 2014-2016 Podemos hizo una irrupción en el panorama político estatal, también en el catalán, en el cual permitió llegar en 2016 a romper el bipartidismo. Eso no es un logro menor y hay que recordar de dónde venimos, cuáles son los techos de cristal que nosotros fuimos capaces de romper, y con esos techos de cristal que hemos sido capaces de romper tenemos que recuperar esa fuerza para saber que ahora seguimos en una crisis territorial que obviamente no nos favorece cuando nuestra bandera ha sido la agenda social. La agenda social ha quedado relegada obviamente en Cataluña y eso nos ha hecho tener malos resultados, pero no hay que olvidar que nosotros hemos ganado las elecciones generales en Cataluña, hemos sido primera fuerza, también con una misma propuesta política. Si hay que decir, no somos independentistas, que quede claro, se juega muchas veces nos colocan unos y otros en un lado, pero eso solo nos demuestra que estamos en el lado correcto. Es el lado sobre el cual al final se vinculará la única respuesta y la única solución al conflicto, que es un reconocimiento
de ambas partes, que tienen que ser reconocidas en una propuesta de encaje territorial que obviamente tendremos que construir entre todas y todas. Y eso no pasará por otra cosa que no sea votando. Por lo tanto, tendremos que construir también una ley de claridad. El micro parece que no... Prueba el otro. Págame el tiempo. Creo que es la pila. Sí, tranquilo. Vale, os decía... suena más grave, ¿no? Vale, os estaba diciendo que el encaje territorial obviamente tiene que llegar a través de una solución. Actualmente estamos en una polarización que obviamente no nos beneficia a nosotros, pero tenemos que conseguir mantener esa posición que es la única capaz de aglutinar todas las partes. No es una transversalidad porque sí, es una transversalidad en el bien entendido en que todas las partes tienen que ser reconocidas para encontrar una solución al conflicto. Y ahí nosotros decimos no a la independencia, sí a la República Española, y también decimos ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Podem tiene que ser la llave, no solo en términos electorales, sino sociales y culturales. Tiene que ser un partido en movimiento y un partido imbrincado en la sociedad. Necesitamos establecer alianzas respecto a confluencias. Al tema de la confluencia, nos tenemos que dejar de sectarismos y cuestiones identitarias. Las cuestiones identitarias separan. Nosotros tenemos una identidad y hemos sido capaces de interpelar a mucha gente. Podem ha tenido la capacidad de interpelar a gente que sistemáticamente no estaba interpelada. Y eso lo tenemos que conservar, tenemos que coger todo eso que es potencial nuestro y no solo hacer bandera de eso, sino extrapolarlo, ser generosos, compartirlo y establecer alianzas. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos articular propuestas territoriales que rompan el relato identitario. El relato identitario es lo que nos mata y no podemos pedir lo que no hacemos para nosotros. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, abrir nuestra organización, ser generosas y generosos para poder crecer. Muy bien, Muchas gracias, Jaume. Ahora pasamos a exponer los documentos de Feminismo e Igualdad. Empezará Guillermo, Jordi, de la candidatura Entre Totes Podem. Bueno, en primer lugar me gustaría excusar... ¿Se me oye? Sí. Ya está. En primer lugar, me gustaría excusar a la compañera Fina, que es la que ha desarrollado todos los temas de feminismo, es nuestra experta en la candidatura que defiendo y bueno, me ha delegado a mí esta función. Lo más importante del feminismo, yo creo que es que o formamos parte del problema o formamos parte de la solución, tanto hombres como mujeres. Es decir, hablar de feminismo no es solamente hablar de mujeres, porque si la parte más implicada, que es el patriarcado, no apoyamos y no somos capaces de destrozar esta sociedad patriarcal, pues difícilmente llegaremos a algún sitio todos y todas juntas. Se habla mucho de feminismo estos días, pero realmente, por desgracia, el feminismo no ha llegado a todas las mujeres. Hay unas mujeres que sí que han oído el feminismo, que están en movimientos feministas, que están por el feminismo, pero hay muchas mujeres que desgraciadamente, o ya sea por falta de información, o ya sea porque el patriarcado las ha absorbido, por el motivo que sea, piensan que esto no va con ellas, o que ya ven normal movimientos muy machistas, que lo dan por válido. Y en esto estamos, en esto es en lo que hay que luchar, porque ¿cuáles son los temas que afectan a las mujeres en estos momentos? Pues malauradamente los problemas que afectan a las mujeres son todos. Primero, igualdad salarial y cuidado a las personas. Hemos oído hablar mucho de la brecha salarial, se puede hablar todavía más. Cuidado a las personas. Cuando pensamos en que hay que cuidar a alguien, directamente en nuestra mente, ¡pum!, aparece la mujer. Tiene que ser la mujer la que ha de cuidar a este familiar, a este niño, a este lo que sea. Hay que cambiar este chip. ¿Esto qué provoca? Pues condiciones precarias en su vida laboral, y esto hace que dependan cada vez más de los hombres. Violencias machistas. Es violencia que una mujer cobre menos que los hombres, lo hemos dicho. Es violencia que una mujer sea interrumpida en su uso de la palabra. Es violencia el uso de su cuerpo como trata mercantil. Es violencia que utilicen a los hijos y hijas para hacer daño a una mujer. Yo esto lo he vivido de cerca, es terrible.
Es violencia que una mujer tenga miedo de ir sola por la calle a determinadas horas. Es violencia el acoso sexual en el trabajo. Y es violencia cuestionar la vida, la valía de una persona por el hecho de haber nacido mujer. Hay muchas leyes que defienden que están en contra de estos temas. Pero luego los políticos nos lo tenemos que creer. Ejemplo claro, la televisión, los medios de comunicación. Todavía ponemos la tele y vemos concursos donde sale la azafata tonta, donde salen estereotipos femeninos. Y eso está pasando en el 2018. Esto está pasando. Muy rápido. Bienes de alquiler, estamos completamente en contra. Se mercantiliza a la mujer. La prostitución, estamos completamente en contra. Una sociedad que no lucha contra la discriminación de género es una sociedad que renuncia a la igualdad como valor. Otra de las graves consecuencias del patriarcado, la violencia de género dentro de la pareja. Mujeres en el medio rural son muy desfavorecidas, es un sector productivo muy masculinizado. Mujeres mayores, las mujeres mayores a partir de los 40 parece que desaparecen. Hemos de luchar, hemos de crear propuestas de políticas de formación. Mujeres migradas. Sobre todo, ¿qué es lo que queremos? Un plan de educación para la igualdad que empiece de la escuela primaria, que pase por eso, que pase por bachillerato. Hemos de ser todos conscientes de esta igualdad. Y una frase para terminar muy rápido. Sin las mujeres, sin todas las mujeres, no iremos a ninguna parte. Muchas gracias. Ahora toca a Cristian, one more time, documento de feminismo. No pasa nada, no pasa nada. A ver. Cuando tú digas. Vale. Lo primero, hablar de asesinatos. Estoy harto de que se asesinen a las mujeres, así de claro lo digo. En el mismo momento en que empiezan a denunciar las mujeres, deberían de tener al menos una alternativa habitacional para que no haya ese tipo de violencia. Al principio, lo más principal es asegurar la vida de las mujeres. Esto quiero dejarlo claro. Luego, tema de conciliación. Hay un problema a día de hoy y es que, desde mi punto de vista, uno de los horarios más usuales a la hora de trabajar, sobre todo en polígonos industriales, es de 6 a 2. Claro, normalmente en los colegios de primaria, la guardería que empieza a las 7, a las 8, depende del colegio. Por eso te digo, deberíamos de hacer que este tipo de conciliación sea muchísimo más factible, así las mujeres no tendrían que renunciar en según qué condiciones al trabajo. Que bueno, dentro de la pareja son 2, pero bueno, ya sabemos cómo hay a nivel cultural en esta sociedad. Luego, tema de brecha salarial. Hay que tener en cuenta que hay dos diferencias principales entre hombres y mujeres. Hay una que es biológica, creo que es bastante evidente, ¿no? Yo no me puedo quedar embarazado. Y luego, esta sí que se puede solventar a nivel de legislación, incluyendo partidas presupuestarias, pero hay otras que, me sabe mal decirlo, pero son de preferencia profesionales. De hecho, hay muchos sectores, por ejemplo, como el de la educación, el de la sanidad, el trabajo social, que están más gobernados por mujeres, realmente. Y luego hay otros, como el tema de tecnología, informática y demás, que estaban gobernados por hombres. Esto deberíamos de cambiar la tendencia. Esto se puede hacer a través de la educación, pero no se puede hacer mediante legislación, y eso es un problema. Y luego otro de los problemas que veo, lamentablemente, es que no se han hecho los análisis adecuados en cuanto a la brecha salarial. Pues se dice que es un 24%. Si miramos la diferencia de renta, seguro que es más, porque no se tiene nada en cuenta en la distribución de beneficios. Que me dirás tú, 3 millones de mujeres que cobran menos del salario mínimo, cobran muchísimo menos que solamente Amancio Ortega. Y esto no se tiene en cuenta. Así que deberíamos hacer mejores análisis. Y en principio, yo creo que con esto ya está. Bueno, también el tema de la organización, hay que asegurar que haya un 50% de hombres y mujeres, de hecho lo incluyo en todas las estructuras intermedias, a excepción de la comarcal, porque claro, imaginaros un círculo que tenga solamente 2 personas, bueno, sí puede participar el círculo, pero al menos, por eso digo. El tema de que haya, según que militantes en ciertos municipios, si son pocos, son 2 y los 2 son hombres, a menos que tengan la misma representación que los demás. Menos hay que ser exigentes a la hora de exigir un cierto género, pero siempre dentro de las posibilidades, tienen que ser realistas. Por lo demás, ya está. Sí, estoy bien. No, María fue un cigarro, pero agua no. Muchas gracias, Cristian. Y ahora pasamos a la última exposición. Recordad que ahora cerraremos toda la posibilidad de hacer. Cerraremos la opción de hacer preguntas cuando acabe Cristina de exponernos el documento de igualdad de la candidatura Antu Més Podem.
primer lugar, muchas gracias por venir, todas y todas, hoy, un domingo de resurrección. También presentarme, yo soy Cristina Hernández, pertenezco al Círculo de Feminismos y Sexualidades. Bueno, que quizás en el futuro sea LGTBI. También participo en espacios feministas de confluencia y yo vengo a explicaros de manera un poco resumida nuestro documento feminista LGTBI, no de igualdad. Nuestra candidatura Amdumes Podem tiene como objetivo reforzar la identidad feminista de Podem, porque como partido siempre tenemos este déficit. Decimos que somos feministas, pero a la hora de la verdad tenemos muchos déficits. Entonces pensamos que tenemos que reforzarlo desde dos puntos de vista, desde las políticas institucionales y también a nivel interno, a nivel organizativo. Pensamos que nuestro objetivo como partido político es la justicia social, pero no hay justicia social si no hay primero justicia de género. Entonces también pensamos que es imprescindible que las luchas LGTBI y las luchas feministas vayan juntas en nuestro partido. También pensamos que estamos en un momento muy favorable para el feminismo, estamos viviendo un momento trascendental después de las manifestaciones del 8 de marzo, el movimiento global del Me Too, y creemos que también tenemos que aprovechar este potencial como partido, aprovechar el motor de cambio que supone ahora mismo el feminismo. Y es una manera también de relanzar nuestro partido y de reconstruirlo, de hacerlo muchísimo más fuerte. Entonces ahora os paso a explicar un poco por encima. Nuestro documento político tiene dos partes, o sea, feminista. La parte política y la parte organizativa. Desde la parte política hemos pensado que es muy importante tratar el tema de la plurinacionalidad y el republicanismo, pero también desde el feminismo. Pensamos que ahora mismo vivimos en un momento en el que se habla mucho de plurinacionalidad y creemos que desde el feminismo podemos aportar ideas para seguir avanzando en el debate del republicanismo y la plurinacionalidad. También pensamos que ahora mismo tenemos dos objetivos políticos a la vuelta de la esquina, como son las municipales del año que viene, el 2019, y las del 2020. Pensamos que también desde las políticas feministas podemos ayudar a que podamos recuperar o mantener los ayuntamientos del cambio y poder avanzar en las elecciones generales del 2020, si es que son en 2020. Por otro lado, también pensamos que... Bueno, voy a ir ya por el tema organizativo, porque ya me está echando un poco de... a nivel organizativo, que es lo que tampoco han comentado otros compañeros, pensamos que es muy importante remarcar la paridad. La paridad, como ha comentado Cristian, no es solo paridad decisoria, también necesitamos más mujeres en el partido y más personas LGTBI que ahora mismo no están participando. Entonces, esto... Sí. Pensamos que la paridad no se tiene que reducir solo a las listas, sino que tiene que haber paridad en todos los espacios de decisión, todos los órganos políticos, las comisiones, los grupos de trabajo, las áreas del partido. También pensamos que cuando hagamos actos, tienen que ser actos políticos, tienen que ser paritarios y que tiene que ser algo que se naturalice en nuestra organización. No podemos estar siempre pensando que hay un acto de campaña y faltan mujeres. Tiene que haber siempre la paridad y apostamos por un mínimo del 50% de mujeres. Luego, en el tema organizativo también pensamos que tenemos que garantizar la corresponsabilidad y los cuidados. Tenemos que garantizar que todas las mujeres puedan participar en asambleas, reuniones, que siempre tengamos espacios también accesibles para todas las personas. ¿Y ya? Ahora tenéis unos minutos en los que me traen las preguntas, si queréis descansar. Queremos agradecer a la candidatura de En Cataluña Podem, porque a pesar de que se han excusado porque no podían venir por temas de conciliación, sí que es verdad que han venido algunos de público y tal, entonces los organizadores agradecemos que hayan venido. Vamos a probar otra vez lo del micro, porque si no las preguntas van a ser un poco... Moveos todos... Un poquito para acá. Sí, moveos un poquito para acá. Porque si no las preguntas vais a hacer piernas sobre... A ver, no acopla, no acopla. Está muy bien. No acopla. Igual está muy bien.